Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Charlando con Ángela Zuluaga. Estas entrevistas de emprendimiento consciente, entrevistas de gente consciente y sobre todo que trabajan a favor de la humanidad, que se salen un poco de la línea para entrar en el todo, en la universalidad, en la conexión con el otro y con la otra. Así es que, bueno, una vez más estoy aquí muy feliz de que estés en conexión porque estoy segura que si estás aquí no es por casualidad, es una causalidad. Ya sabes que todo tiene una causa y un efecto. Y en el día de hoy tengo un invitado muy, pero muy especial, como todos los que pasan por este canal, pero especialmente les quiero presentar a Alejandro Buitrago, un ex compañero de la universidad. Ambos nos graduamos de comunicación social y periodismo allí en la Universidad Católica en Pereira. Y casi que 2 décadas después, qué causalidad, me lo encuentro en redes sociales hablando de conciencia. Y yo sí veía en él una persona con un aire diferente, con una aura diferente allí en la universidad, pero en ese momento quizás no era la ocasión. Y me lo encuentro y lo contacto y me doy cuenta que está trabajando también para ayudar en servicio a la humanidad y qué bueno que sea él, ya les conté, es comunicador social y periodista, además es escritor, pero que sea él quien nos cuente qué es aquello maravilloso que está haciendo a favor de la humanidad. Bienvenido Alejandro y muchas gracias por aceptar esta información y esta invitación, desde luego. Ángela, gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia, a la gente que te acompaña siempre. Gracias por la invitación. Acá estamos. Cuéntame, dime qué quieres que te responda. No, pues esta historia suya bueno, aquí les cuento, yo ya le he dicho a mi audiencia que yo tengo un problema con la comunicación, además de ser comunicadora, pero con el usted y con el tú, porque llevo 13 años en Madrid y aquí se habla de tú y en Colombia se habla de usted y cuando yo hablo con colombianos se me pega hablar de usted, pero aquí hablo de tú, así es que no sé cómo va a salir este tusteo hoy, pero lo importante es el mensaje, no se fijen en mis errores, fíjense en el mensaje y en el protagonista del día que es Alejandro. Quisiera que nos contaras, Alejandro, ¿qué hace un comunicador social y periodista? Que además les cuento aquí, yo sé que él es muy sencillo, pero les voy a decir que yo lo recuerdo como un referente académico, el que se ganaba todos los concursos de literatura, el más intelectual en la universidad, y que cómo se transforma un comunicador social, un intelectual, en una persona que quiere servirle a la humanidad a través de la comunicación curativa. Cuéntanos ese proceso, Alejandro. Mira que, Ángela, que yo no veo una contradicción de fondo entre ser una persona con formación intelectual o con inclinación hacia el pensamiento y, y estar y estar en empatía con las personas y entrar en conexión profunda con las personas y ayudar a las personas. O sea, no veo como que esas dos cosas, digamos, la intelectualidad siempre está acompañada de una profunda sensibilidad. Entonces, lo que veo es que esa sensibilidad se puede ir desarrollando y se puede ir poniendo al servicio, porque para algo está, ¿cierto? Si uno nació con una determinada sensibilidad, una determinada capacidad de percibir al otro, de percibir el dolor del otro o de la otra, si uno tiene ese feeling con las personas, porque uno también ha tenido la posibilidad, digámoslo así, de sufrir y has sabido lo que es el dolor y has sabido lo que es la, la- la herida, ¿cierto? Entonces, y puede conocer esa herida individual, entonces después uno puede de pronto entrar en empatía con la herida, con el dolor de la otra persona y saber que esa persona es parecida a uno, independientemente del grado de intelectualidad que tenga, aunque sí es verdad que después de cierto punto, mucha intelectualidad puede generar como una especie de muro, digamos, como estos muros acá que tenemos de libros, eh, que nos rodea, que nos envuelve y que no nos permite ni siquiera ver.
la luz del día, ¿cierto? Eh, nos mete como en un mundo de letras, en un mundo de un poco esquizoide de estar encerrados dentro de nuestro propio pensamiento, ¿sí? No sé, yo tuve la fortuna de no perder conexión con el otro. O sea, tuve la fortuna de, hasta en los momentos de mayor locura, entre comillas, mantener la conexión mantener la conexión con el otro. Y cuando no podía conectarme, pues por lo menos comunicar. Entonces, si no podía conectarme porque no podía mirarte a los ojos o no podía mirarlos o no podía soportarlos, porque yo tuve tiempos en que no los soportaba, no soportaba a nadie, ni a mí mismo. Entonces, por lo menos escribía poemas que eran como una forma de decir, bueno, salga esto, ¿cierto? Salga esto. Y vivía, digamos, de una manera un poco poética, desafiante, como sacando energías y cosas que si no hubiera sacado me habrían matado en ese momento. Entonces, entonces no es que que un intelectual se convierta en una persona que está camellando en el proceso de la conciencia, sino que todos, incluyendo los escritores, incluyendo los intelectuales, incluyendo a los científicos, eh, tenemos esa necesidad de exploración interna, ¿cierto? Tenemos esa necesidad. Yo en mis sesiones he atendido eh, infinidad de ingenieros, abogados, y algunos son incluso entusiastas del tema de la meditación, del tema del conocimiento interior, del tema del crecimiento, del desarrollo de la conciencia. eh, Personas de profesiones, muchos contadoras, atendido, ¿cierto? Personas que uno diría por su formación académica tendrían otras inclinaciones, ¿cierto? Pero el corazón manda y el ser humano ya no está en este momento para fracturarse así y para mutilarse así. Lo que quiero decir es que en los años 20, en los años 30, no sé, durante casi todo el siglo pasado, se dio una fuerte lucha, ¿cierto? Como entre un pensamiento materialista eh, y un pensamiento mágico, ¿no? Y esas dos formas de pensamiento chocaron y las personas que tenían un pensamiento materialista mutilaron una parte de su ser que tenía que ver con todo el área del pensamiento mágico y también con todo el área de la conciencia espiritual. Eso todo fue cortado en muchos seres. Lo cortaron porque no cuadraba, no era coherente con su diseño, con lo que, si ellos, con el enfoque que tenían. Yo pienso que ya el ser humano contemporáneo no se deja mutilar tan fácil. Pienso eso. Tienes toda la razón porque de hecho extra cámaras hablábamos de eso, eh, y yo te lo digo a título personal, te lo conté, yo digamos que permití en cierto modo esa mutilación porque es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo en que no es nada incoherente y, no tiene, y tiene mucho que ver además el intelecto con el análisis profundo del ser humano. De hecho, hay inmensidad de autores y gran cantidad de novelas que más allá de la historia hay unos dolores y unas heridas profundas detrás de cada personaje, pero sí que es verdad que la razón ha estado muy acompañada por el ego de la razón y de esa parte que tú dices de una manera tan bonita, mágica, como que eso no tiene que ver nada con lo científico, no está comprobado, no está estipulado, y entonces se ha de pronto aislado, viéndolo desde el punto de vista quizá religioso, quizá de la onda hippie. Y entonces es maravilloso ver cómo en los últimos años, en las últimas 2 décadas, pero principalmente yo lo percibo. Luego puede haber otra realidad, pero en mi realidad lo he percibido que en la última década ha ido aflorando mucho más
ese afán por ir más allá. Incluso se ha puesto de moda la meditación y le han puesto un nombre muy sofisticado como el mindfulness, hasta que la comunidad científica no ha dicho que realmente es algo que es bueno para la salud, entonces no ha sido como aceptado a nivel social cuando esto tiene un conocimiento de miles de años atrás. Así es Claro. que me parece impresionante y me encantaría que nos compartieras algo acerca de ese viaje que emprendiste cuando nos has dicho que no te hallabas, no te encontrabas, sentías que no encajabas. Iniciaste un viaje personal. ¿Qué pasó en ese viaje, Alejandro? Pues no, después del viaje tampoco encajé, es la verdad. Yo no, todavía no encajo, pero ahora estoy más, me he aceptado a mí mismo, así, aunque no me parezca, aunque no tenga, no dé con la horma de mi zapato, pues como por decirlo literariamente. eh, me acepté, así rarito, así me acepté. Mm, entonces, no, el viaje fue, yo salgo de la universidad con con una trayectoria ya en cosas de comunicación, en cosas de poesía, de literatura, algo habiendo publicado mi primer libro de poemas, con una tesis súper desafiante, súper interesante para mí, para la gente, que ha sido muy consultada, que fue Pereira, sus cronistas vivos, que es una tesis sobre 5 años, los 5 años en torno al terremoto. Entonces eran 2 años y medio de crónicas de antes del terremoto y después 2 años y medio de crónicas después, acompañadas con unos diálogos con los cronistas, 5 cronistas de los más importantes en la ciudad en ese momento, entre los cuales estaban varios de nuestros profesores, los profesores de crónica. Entonces, la tesis fue muy linda y yo me fui porque yo sentía que no tenía algo para hacer acá en Pereira, ¿cierto? No encontraba mi enfoque pues para iniciar como un desarrollo profesional. Y me fui, me cogí la mochila y arranqué para el sur. Empecé a viajar con unos amigos, íbamos tocando música y fuimos al Valle Sagrado del Cusco, en Perú, siendo yo, digamos, una persona agnóstica en ese momento, ¿cierto? Una persona vegetariana, pero agnóstica. Eso, para definirlo en pocas palabras, es, yo no sé si existe o no existe, pero si Dios existe, ese no es mi problema. El problema es de él que existe. Yo no tengo la culpa. Si él existe o no existe, no depende de que yo discuta. Yo no discutía con los ateos ni con los creyentes. Yo decía, pues no sabemos y si existe o no existe, pues ese es el lío de Dios. Ahí empezó, y yo así, en esos términos iba yo en mi viaje. Y, pero en el viaje empecé a tener como una especie de transformación. Me pasaron muchísimas cosas. Cuando estuve en el Cusco, cuando estuve en el Valle Sagrado, conocí hombres de sabiduría, hombres descendientes de los incas, los queros. eh, Conocí hombres de conocimiento, chamanes. Pues de hecho yo fui a un encuentro, a un encuentro que era un encuentro internacional, pues de gente que era activistas por la tierra, estudiosos del tiempo, eh, gente que estaba muy imbuida en el tema de la meditación, de las plantas enteógenas, gente que estaba muy relacionada con la creación de nuevas formas de la economía también, gente que tenía visiones diferentes acerca de la alimentación. Era un espacio muy bonito y yo iba en parte porque yo estaba estudiando por fascinación intelectual, debo decirlo, estaba estudiando el calendario maya, más por fascinación intelectual que porque yo tuviera fe en una cuestión así como divina detrás de esto, ¿cierto? Pero había una fascinación intelectual porque la persona que es muy intelectual y se mete ahí, encuentra una fuente ahí de conocimiento muy potente. En el calendario maya, la astrología maya, yo me había metido un poco en eso y era un encuentro para estudiar eso centralmente, pero ahí había de todo. Y la gente que estaba ahí era de mucha fe.
no era gente religiosa, vamos a decir, pero era gente espiritual, la mayor parte de ellos. Entonces yo entro allá y yo era un poco como, bueno, y empiezo como a abrirme en ese nuevo ambiente, ¿cierto? En Valle Sagrado, con esas montañas místicas alrededor, con con ese Urubamba corriendo por ahí, ese río, con esa magia que está en las piedras, que está en todo. Yo digo, bueno, yo vine acá, yo me tengo que abrir a esto. Y me empiezo a abrir y empiezo a hacer esto del camino del Inca y esto de ver como la forma de ver las cosas de las otras culturas, de la otra gente. Y yo me di cuenta de lo pequeño que era esto acá, esta ciudad, de lo pequeño que era el pensamiento y todo lo que se podía abrir en esos Andes. Y entendí, por ejemplo, el tema de la adoración al sol. Y entendí claramente, o sea, con ese frío uno valora el sol porque cuando sale el sol es como que estamos vivos, o sea, ahora sí sentimos vida, ganas de vivir, alegría y todo, y cuando sale el sol es una fiesta en tu sangre, o sea, realmente entendí tipo de cosas, entonces me abrí más al tema, por ejemplo, del sol, de las estrellas, me abrí más al tema de escuchar otras culturas, de sentir otras personas, me abrí más al tema de la comunicación porque en ese campamento, porque eso era como un campamento, pues uno iba en carpa, todo el mundo estaba en carpas, eh, muchos no conocíamos la lengua, o sea, podía haber una persona de un país nórdico que uno no tenía como muchos elementos más allá de un poco de inglés o así, entonces el lenguaje de las señas, a moverse para expresarse, porque lo que había unas ganas de comunicarse enormes, ¿cierto? Entonces nos movíamos y nos expresábamos con el cuerpo y el corazón al corazón. Entonces cuando yo empecé a sentir esa apertura de mi corazón, o sea, todo eso me fue cambiando como un poquito imperceptiblemente, hasta que en otro momento de mi viaje, estando yo en Chile, eh, en un momento digamos, yo me enfermé, yo estaba en Chile, me enfermé y fui ayudada por unas personas que eran de una, de un grupo religioso específico eh, que trabaja mucho el amor y fui ayudado por esas personas, siendo yo una persona agnóstica y fui hospedado por esas personas en un lugar del desierto de Chile, en un lugar increíble en el desierto de Chile y estuve en un ashram con ellos, siendo yo agnóstico y siendo aceptado como tal. Y empiezo a abrirme a otra forma de ver las cosas todavía más profunda. Cuando conocí la literatura védica con ellos, yo dije, ¡güey madre! O sea, es que esto es tremendo viaje. Esa literatura védica es tremendo viaje. Con ellos conocí como el mantra, la meditación, el valor del servicio. Con ellos comprendí que yo llevaba pues toda mi vida intentando que me sirvieran, ¿cierto? Como que todo el tiempo como sentado, como mandando meseros invisibles a que me sirvieran, ¿cierto? En la universidad, todo el tiempo somos, o sea, como absorbiendo y no dando, no compartiendo. O sea, yo comprendí que yo estaba patas arriba, o sea, que yo había vivido patas arriba. Esa es la única palabra. Al revés, todo. Y con ellos entendí muchas cosas y entendí lo que determina el valor de una vida es el servicio que pueda prestar, ¿cierto? O sea, que nosotros realmente no nacimos para ser servidos, realmente nacimos todos para servir. Y la persona que mucho tiene, mucho puede servir, ¿cierto? Digamos que una persona que tenga un desarrollo grande en el tema económico, que sea poderosa, esa persona puede servir mucho más porque tiene con qué servir. Pero no hay nadie tan pobre que no pueda servir. O sea, la persona que no tiene nada económicamente, que está así, puede servir. Yo lo experimenté en ese viaje, en donde yo como mochilero, pues tenía que dormir en mi carpa, vivía, digamos que buscaba un río para bañarme
eh, y podía pasar noches en los terminales de transporte y podía cambiar poesía, por ejemplo, por comida en algún momento. Y, y aún así estaba para servir. Ya después de eso estaba para servir y me decían, ¿por qué no limpias acá y te damos el almuerzo en este restaurante? ¿Por qué no nos ayudas a limpiar porque no alcanzamos y queremos ayudarte y para que comas? Entonces yo limpiaba el restaurante y yo me sentía súper bien. Yo que nunca había levantado una escoba, un trapeador, una cosa así, que tenía las manos suavecitas, me di cuenta que había gusto en eso, en ayudar, en limpiar, no, que tenemos este muro para pintar, bueno, vamos a pintar. Me quité un poco como todo ese traje, ¿no? También el tema de ser un comunicador, de ser como un profesional, de tener todo esto, y en ninguna parte logré pues encajar con eso. Recuerdo que en Lima, por ejemplo, fui al periódico El Comercio con mis crónicas y bueno, tuve una entrevista y tal, pero no me resultó el empleo para ser cronista o para ser escritor. Entonces, pero sí se me daban otras cosas, como si algo me estuviera abriendo para servir. Y siempre el tema de la escucha a las personas, siempre el tema de la comunicación curativa, siempre el tema de escuchar al otro para poderlo sentir, para poderle decir algo. Y ese algo que yo le decía, si fuera pin, una pildorita, le podía dar una, le podía dar una pista a esa persona. Y Genial. eso me sucedió mucho. Y todo este crecimiento, entonces, Alejandro, tú lo transformas, lo transmutas llamémoslo aparatosamente, aunque no te guste, en una técnica que se llama comunicación curativa o como lo llamas más poéticamente, comunicación interior, y encuentras tu propósito de vida, encuentras tu razón de ser, encuentras ese servicio ese servicio resultado de un cúmulo de aprendizajes, de experiencias, pero sobre todo de la apertura de entender cómo funciona este mundo. Entonces, cuando entendemos cómo funciona este mundo, y esto que has dicho es clave, fundamental, y gracias por traerlo a esta entrevista, el servicio. Cuando damos ese servicio desinteresado, cuando damos ese servicio sin esperar nada a cambio, es cuando realmente se abre la abundancia, porque hay personas que en el mundo sirven, pues porque hay un salario de por medio o porque hay un interés de por medio, pero cuando nos aperturamos a ese servicio incondicional, entonces se abren los cielos y se abre la abundancia del universo para aquella persona que está dispuesta a servir. Y ya para ir Ángela, terminando, pero, sí, Ángela, pero te quiero decir algo. sí, Eh, digamos, uno tiene esa posibilidad de servicio desinteresado, pero tampoco tenemos que entrar en una situación de precarización del mismo servicio. Entonces resulta que nosotros estamos para servir y todo, pero nosotros generamos unos recursos a través de ese servicio, ¿cierto? Y eso también es muy sagrado. Entonces, digamos que es un servicio desinteresado, pero que hay una retribución que se otorga a partir de ese servicio, ¿cierto? Entonces, digamos, yo realizo un servicio, es un servicio de amor, es un servicio que se hace con el corazón, es un servicio de muy buena calidad. Sin embargo, en 99% de los casos, pues hay una retribución económica por el servicio que yo realizo y yo considero que esa retribución es algo sagrado. Entonces, digamos que me distancio un poco del tema del servicio absolutamente desinteresado, porque si fuera absolutamente desinteresado, entonces uno no cobraría absolutamente nada por esa labor. Y, y no lo es decir, hay un interés porque todos nos nutrimos, nosotros interexistimos. Entonces, todos necesitamos de alguna forma de los demás. Acá hay una historia que yo quiero decir, mira, esto me llegó tratando de explicarle a una persona, porque todo mundo le falta algo. Entonces,
Entonces para explicarle a la persona le dije, mira, en su sabiduría, Dios repartió salud, dinero y amor, pero lo repartió disparejo en su sabiduría. Para que nadie tuviera absolutamente todo, le entregó un poquito más de algo y le quitó un poquito de algo para que todo el mundo tuviera como algo más y le faltara algo. Y de esa manera nos moviéramos todos a interactuar, a hacer intercambios. Porque como tenemos esta tendencia egoica tan fuerte, si nos hubiera dado a todos todo, pues cada uno se encerraría en su propio mundo y nadie interactuaría con nadie porque pues ya el que tiene salud, dinero, amor y todo súper resuelto, pues ya de pronto siente que ya no necesita nada más. Entonces, todos interexistimos, todos interactuamos y tenemos el interés de esa interacción. Es Ujú, decir, no hay un servicio absolutamente desinteresado creo yo, sino que lo que hay es una interacción que es legítima, que es valiosa y que esa interacción a veces se da en términos económicos, a veces se da en términos emocionales, a veces se da en términos sexuales, a veces se da en términos de amistad, de intercambio de frecuencias, de energías, de conocimiento, ¿cierto? Pero el caso es que hay un gana-gana. O sea, no es un desinterés, hay un interés y ese interés es ganar todos. O sea, que todos crezcamos, que todos evolucionemos, que todos avancemos, que todos seamos más sabios, que todos seamos menos brutales, que seamos menos animales, ¿cierto? Menos viscerales en nuestras reacciones, a ver si algún día tenemos paz. Pero no hay un desinterés, lo que hay es un interés profundo en cosas que son afines y que se complementan. Yo quisiera como sí. anotar eso acerca del Y servicio. además súper valioso y te lo agradezco porque desde este canal somos los primeros, hoy soy la primera, en defender que debe haber un valor por el servicio que prestamos, obviamente. Y muchas veces se cree que cuando son servicios que son cualitativos, que no se pueden cuantificar, no es un pan, no es una casa, no es un coche, entonces es como, no es tan valorado. Pero desde luego ese servicio desde el corazón debe ser aún mucho más valorado. Sin embargo, la experiencia que tú has vivido y quizás lo que yo también he interpretado es que digamos que el aprender una lección tiene como una especie de niveles. Entonces, quizás tú inicialmente empezaste intercambiando y la misma historia de la economía también nos lo ha demostrado. Nuestros ancestros lo que hacían era trueques, entonces luego vino una moneda de cambio y entonces ahora viene la moneda digital, o sea, siempre vamos evolucionando. Y me invento No, que en y esa vamos para el medida, trueque, Ángela. bueno, Vamos para el trueque otra vez, sí, bueno, ya porque el genial. pasado es el futuro. El pasado es el futuro y vamos para el trueque otra vez y vamos otra vez a recuperar las economías ancestrales. Y yo en Pereira mismo estoy en una red de trueque y acabo de troquear mi nevera. Todavía no se ha movido, pero tengo una nevera más viejita. La voy a comprar otra, pero voy a troquear por un sofá que necesito y estamos en eso, estamos volviendo a eso. La humanidad va a volver a eso. Eh, Hay mucha entonces, economía colaborativa en Europa del Norte, incluso, por ejemplo, yo estuve hace 2 años en Alemania y me parece allí nadie tira las cosas ni es como las pone. En España sí que se ve un poco más ese tema de derroche, de que de pronto la gente no lo va y lo pone en un contenedor, aunque también hay economía colaborativa, pero en el norte se ve de una manera mucho más potente el hacer los mercadillos de barrio cada 8 días o en las iglesias o en diferentes sitios referentes para la comunidad y compras cosas a un valor súper económico o a veces puedes negociar truequeando. Entonces, me parece muy interesante, pero desde luego el mensaje es, siempre hay un interés de yo te doy, tú me das. Y Marisa Peer, que es una hipnoterapeuta de Reino Unido, muy, muy reconocida a nivel internacional, me enseñó una vez algo muy bonito acerca del dar y el recibir, porque es que religiosamente siempre se nos ha dicho que es mejor dar que recibir, pero yo pienso, y muchos piensan, que es una mala interpretación de la palabra en este aspecto religioso, ¿no? O espiritual.
pero ella pone el ejemplo de la respiración. Entonces, en el ejercicio, ella propone que solo absorbamos aire. Si absorbemos aire, absorbemos, llega un momento en que nos ahogamos y tenemos que soltar. Y lo mismo sucede si liberamos aire, llega un momento en que necesitamos recuperar el aire. Entonces, ese ejercicio del dar y el recibir la respiración es un ejemplo muy potente porque debe ser un equilibrio. Y entonces, es muy bonito aprender el tema de el valor del servicio, pero ese complemento que tú has dado es espectacular porque es que el servicio no significa miseria. El servicio también requiere ser bonificado, si le queremos dar un nombre, ¿no? Aunque ese nombre no le hace grato favor a lo que es la reivindicación del servicio. Y es muy bonita esa historia, no sé si la has escrito tú o qué, pero en algún momento la compartiré también y me parece súper potente poder llegar como a estos temas profundos de distensión y de entender cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida es compartir, somos interdependientes y de verdad que me ha encantado esa historia porque es la manera en que de pronto entendamos, pero ¿por qué no tengo todo? Porque si no, nos envolveríamos en esa gran burbuja del egoísmo y requerimos Claro estar que, al mira, servicio. Marisa Peer también dice que hay un porcentaje en el mundo que tiene todo, ¿cierto? Que tiene Mm, todo. Y es un pequeño porcentaje. Ella dice que es como el 1% sí, que tiene todo y que está programada esa pequeña porción de la humanidad para tenerlo todo, para tener riqueza, salud, amor, relaciones satisfactorias, todo. Y yo creo que eso es realmente posible, ¿sí? Solo que en una etapa del camino, para explicar y para superar esa cosa de la quejadera, ¿cierto? Porque es que tenemos una vaina de la quejadera muy tenaz, ¿cierto? Una cantaleta con la vida que la llevamos para toda parte. Entonces, esta quejadera, yo a veces le digo a la persona, si a ti te pagaran por quejarte, serías multimillonario. Pero como no te pagan por quejarte, lo único que haces es amargarte. Entonces, y yo sí creo que es posible tener todo eso en proporciones armónicas, ¿no? En proporciones armónicas. Y tener una vida, digamos, redondeada en muchas cosas, a través de una programación adecuada de tu propia mente, a través de una liberación adecuada de tus emociones, a través de una gestión de tus conflictos. Tú puedes tener un nivel muy satisfactorio de riqueza, un nivel muy satisfactorio de salud, un nivel muy satisfactorio en tus relaciones, incluyendo el amor, y todo eso se puede dar y cada ser humano que se hace consciente de alguna manera se lo merece, se merece eso. Y en eso estamos y hemos comprobado que eso se puede lograr en cientos de casos, ¿no? A través de mis sesiones hemos comprobado que se puede lograr un equilibrio, una estabilidad en lo económico, un equilibrio y estabilidad en lo emocional, que no quiere decir, y también en la salud física, que no quiere decir pues que ya no haya conflictos, que no haya bajones o que no existan momentos de, de dificultad, porque si vamos a tener esos momentos, porque lo humano no lo podemos quitar de la ecuación y todo lo que todos los sistemas interactúan de tal manera que en algún momento volvemos al caos, ¿cierto? O sea, la vida se mueve del orden al caos y del caos al orden. Pero las personas que tienen una programación adecuada, personas que han, digamos así, entre comillas, hackeado todo el programa destructivo que traía, esas personas pueden tenerlo todo, digámoslo así, tenerlo todo. Es decir, tener una vida bastante, bastante digna de ser vivida. Esto pues aplica para muchos casos, en algunos casos es más difícil que en otros, porque también hay condiciones extremas muy difíciles de manejar, ¿cierto?
Hay condiciones muy, muy extremas, muy difíciles de manejar. Así que yo tampoco pienso, como piensan algunos, que absolutamente en cualquier circunstancia una persona pueda ser feliz. No, no creo eso. Creo que las condiciones externas pueden llegar a ser muy determinantes y creo que hay personas que están en una situación demasiado difícil como para ser felices independientemente del nivel de desarrollo de su conciencia. ¿Sí? Sí, realmente justo estaba pensando en eso y es que vivimos en diferentes mundos, aunque creamos que estamos en un mundo, porque a veces a mí, digamos, saliéndome del ámbito profesional, porque yo siempre considero que una de las teorías muy revolucionarias de transformación que se están ahora revolucionando en Europa, porque Europa ha sido, digamos, un continente más tradicional. Digamos que en Norteamérica todas estas teorías de la transformación y el querer todo a la vez y del consumismo y de que también el amor y tal, esto viene de una serie de teorías muy del desarrollo personal y han sido muy venidas de Norteamérica. Aquí han sido más reticentes con esa parte. Sin embargo, es muy bonito ver cómo cada vez más se van integrando estas teorías, pero no tanto desde el consumismo extremo, sino desde tener ese equilibrio en esa famosa rueda de la vida. Sin embargo, hay condiciones extremas en los que nos salimos un poco de ahí, de esa burbuja y decimos, es que todo el mundo no puede tenerlo todo, cada persona vive su mundo y aún en países desarrollados hay gente que vive sus suburbios o en países subdesarrollados hay gente que vive sus burbujas. Entonces, eso que acotas me parece súper interesante porque son condiciones y tú, ¿cómo desde tu punto de vista más holístico, más espiritual, si es que la tienes, qué respuesta o qué interpretación le puedes dar a que una persona tenga las condiciones y otras no? Yo creo que hay una, digamos, grupos, existen grupos de poder que han sido dominantes a lo largo de la historia de la humanidad. Estos grupos, de alguna forma, eh, o tienden a obstaculizar el desarrollo natural de la conciencia. Algunas veces aportan a ese desarrollo cuando esos grupos tienen luz, hay personas de luz dentro de esos grupos de poder, eso no se puede negar, y aportan para el crecimiento de la conciencia general, ¿cierto? Tienen altruismo, pero también existe un fuerte egoísmo al interior de algunos de estos grupos, y estos grupos de poder, que es un poder entre comillas, porque realmente no tienen el poder de crear el ser, ni tienen el poder de trascender la muerte, ni tienen el poder de superar la enfermedad y el sufrimiento, ni siquiera para ellos mismos o para sus familias. Por lo tanto, es un poder entre comillas, ¿cierto? Estas personas pues desean eternizarse en el ejercicio del poder. ¿Sí? Entonces la pobreza viene a ser como una herramienta para mantener a tope la evolución de los pueblos. Resulta que la pobreza es un instrumento. La pobreza podría evitarse. La pobreza se podría evitar, eso se podría transformar, porque tenemos suficiente para todos en este planeta y tenemos una tecnología que podría ser suficiente, todos los recursos. Pero el hecho de que exista la pobreza es un hecho deliberado, con una intención, y es que la persona en la pobreza no puede evolucionar. Ese es el problema de la pobreza. El gran problema de la pobreza es que bloquea en el 90% de los casos el proceso evolutivo, lo bloquea. Ujú. Puede que sí, hay personas que dicen que uno crece con el sufrimiento y yo creo que puede crecer hasta cierto punto, ¿cierto? Pues que desarrolla cierta humildad o y que uno puede lograr grandes cosas sin necesidad de medios económicos, ¿cierto? Y es verdad, pues se puede,
pero se necesita una inteligencia demasiado tenaz y una perseverancia demasiado grande y una conciencia muy, muy, muy despierta para estar en una situación de precariedad, y eso hay personas que lo han logrado, de precariedad extrema, y sin embargo seguir desarrollando la conciencia. Es muy escaso el tema, o sea, es muy escaso. O sea, la persona que está, por ejemplo, en una prisión y logra levantarse moralmente en medio de la prisión y formarse y estudiar y aprender y volverse una persona positiva allí, es un ejemplo muy difícil de seguir para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas lo que hacen es interactuar con el medio, y si el medio es un medio criminal, van a entrar en la criminalidad. Y digamos que el problema de la pobreza también es que de alguna forma autoriza cualquier cosa. Es decir, una persona en la miseria se siente autorizada por el dolor del estómago a cometer un crimen, porque, porque el cuerpo le dice, haga algo, no se deje morir, ¿cierto? Luche por su vida. Entonces, desde muchos puntos de vista, si tú miras el fenómeno de la pobreza y el fenómeno de la esclavitud contemporánea también, que es eh, el trabajo asalariado en muchos lugares del mundo. Si tú miras ese fenómeno, tú te das cuenta de que eso es un fenómeno deliberado que se podría transformar, se podría cambiar, pero que existen intereses de que eso no cambie. Entonces, mientras existan esos intereses y esas personas que tengan esos intereses sean tan poderosas, pero siempre poderosas entre comillas, eh, pues digamos que estos temas, todos estos temas del crecimiento y el desarrollo personal, son un poco excluyentes, porque muchas personas no pueden llegar, porque Ujú. no tienen la disponibilidad, no tienen el tiempo, y hay una cuestión también de neurociencia ahí, y es que cuando el ser humano está enfocado en la supervivencia, en la pura supervivencia, el ser humano no puede sentir lo trascendental. Es como que dos cosas que van biológicamente en direcciones distintas, ¿sí? Y eso está diseñado así. Si yo estoy huyendo porque hay un lobo que me está persiguiendo en medio del desierto y yo no puedo dormir, ¿cierto? No paso toda la noche sin dormir porque el lobo está por ahí rondándome en el desierto y me va a comer si me duermo. Entonces estoy toda la noche hipervigilante. Yo no voy a tener un sueño reparador, ni me voy a conectar con la divinidad, ni voy a conectarme con mi corazón, ni voy a cantar mantras, ni de pronto canto mantras solamente para asustar al lobo, pero no porque quiera trascender o porque vaya a trascender con eso. Porque la supervivencia es contraria al proceso evolutivo. Para que exista un proceso evolutivo consciente y consistente en el planeta, necesitamos disminuir, no digamos así que disminuir la brecha. No se trata de que no haya personas con riqueza, pero si fueran conscientes e inteligentes, se darían cuenta de que la brecha es un nudo gordiano, es un nudo que se está poniendo en el cuello de la vida, y que esa brecha, si se sigue ampliando, va a generar la destrucción general, va a generar, perdón, la destrucción de la tierra y la destrucción de la humanidad. Esa brecha, esa exclusión, esa violencia que hay ahí. Y tarde o temprano, el ser humano se da cuenta de que todos somos parte de lo mismo. Luego el sufrimiento del otro es también parte de mi sufrimiento, aunque yo no lo sienta, aunque yo esté anestesiado, ¿sí? Aunque yo tenga los medios para excluir al otro de mi campo visual y para excluirlo de mi mundo y crear una burbuja grande y, digamos, blindada, donde nada entra, en alguna parte de mi ser, ese otro ser está sufriendo. Ujú. Y mientras haya uno sufriendo, estamos todos sufriendo. Pero para llegar a ese proceso, a realizar eso como verdad, se necesita una transformación interna. O sea, no todo el mundo accede a esa verdad. Sin embargo, es cierto. Sin embargo, eso es cierto.
Y por eso la solidaridad es importante y por eso el ayudar es importante y por eso el apoyarnos todos es importante. Y por eso no blindarnos tampoco si somos de clase media o somos de clase alta o estamos un poquito mejor. No, no blindarnos, no blindar nuestro corazón y seguir con el corazón abierto es importante. Y, y, y por eso es importante llevar a la práctica todo esto del amor, porque existe también, Ángela, mm, un movimiento digamos, entre comillas, de la nueva era, que es, es un yate flotando en un océano de sangre, un yate de lujo flotando en un océano de sangre. Y entonces tú dices, bueno, esta es la nueva era, o sea, esta es la nueva era, excluir a toda la humanidad y dejar solamente el selecto grupo de los iluminados flotando en su yate. Estos iluminados sufren, internamente Ujú. sufren. Si están realmente en conexión, van a sentir ese dolor. Así es. Bueno, pues Alejandro, un viaje a hablar contigo, una delicia tener todo este conocimiento, saber cómo se puede transmutar todo el conocimiento intelectual, poético, experiencial, en una filosofía de vida, nacido para servir, nacido para contribuir también en amor y en transformación por la humanidad. Por último, Alejandro, cuéntanos así muy brevemente, ya para terminar, eh, ¿qué tipo de servicio en sí puedes ofrecer a las personas y dónde te pueden encontrar? Sí, mira, pues lo que yo hago, como tú dijiste, se llama comunicación curativa. Eh, yo a lo que me dedico es a escuchar a las personas. Después de escucharlas, pues yo les propongo una intervención, les doy como una lectura de lo que puedo percibir desde desde diferentes puntos de vista. Y después entra como una tercera, hay una cosa que se llama el tercero incluido, y es que entre nosotros dos hay una tercera fuerza, ¿cierto? Esa tercera fuerza es aquella que nos mantiene conectados, ¿cierto? No somos solamente tú y yo charlando acá, sino que hay un tercero incluido, siempre hay un tercero incluido. Ese tercero incluido nosotros le llamamos el campo. Ese tercero incluido tiene el conocimiento que nos falta a nosotros dos. Entonces, si nosotros nos conectamos en un diálogo curativo, ¿cierto? Entonces estás tú, estoy yo, pero está ese tercero que nos envuelve a los dos, del que los dos hacemos parte y del que hacen parte todos los seres. Y en ese campo se encuentra toda la información que se requiere, ¿cierto? Y además se encuentra la metodología de lo que esa persona requiere. Entonces, a través del cuerpo, que es una computadora supremamente avanzada, se conecta con el campo para extraer la metodología que la persona necesita. Luego se tiene un nivel de efectividad altísimo en la intervención, porque no estamos partiendo ni de ti ni de mí, sino de la lectura de ese campo inmanente que contiene la información necesaria y que además la va a entregar en el orden adecuado para la persona. Entonces, esto nos permite una metodología, un orden y una efectividad que es inusual en este tipo de intervenciones. Es inusual. Entonces, y en la sesión, pues uno lo que hace es abrirse a la lectura de esa fuente, a la lectura de ese campo y hacer ese diálogo, esa comunicación curativa desde esos niveles, no solamente desde lo que Alejandro sabe, lo que Alejandro intelectualmente piense o entienda, ni tampoco desde Ángela en este caso, sino que se hace la lectura desde campo, tomando en cuenta ese tercero incluido que es más sabio que tú y que yo y frente al cual pues lo único que uno puede hacer es simplemente fluir con eso, ¿cierto? Rendirse y fluir, porque uno no, frente
Frente a eso, uno no sabe, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es explorar con humildad y con una sana intención, que es muy importante, la sana intención en el ejercicio, abrir ese campo y bajar. Yo hago parte de un grupo de investigación, que es un grupo de investigación que se llama Sistema Veram, eh, y este grupo de investigación no es un grupo público, o sea, apenas estamos mencionándolo públicamente en los últimos tiempos, es un grupo que eh, lleva años experimentando con el campo y bajando los protocolos que aplicamos, que son, digamos, que son investigación propia. ¿Lo hacen a Entonces, través de canalizaciones? no es propiamente canalización. Nosotros le llamamos lectura de fuente consciente. Es similar al proceso de canalización, pero tiene unas diferencias sutiles que creo que sería largo explicar ya para cerrar. También Claro, hago, ya lo dejaríamos para otra segunda para edición una de la segunda entrevista. frecuencia. También tengo el tema de las sesiones a empresas o intervenciones a empresas, que las hacemos con el grupo de investigación. Y también tenemos el tema de la atención a las parejas. En este momento se está dando mucho porque con lo del confinamiento y todo, las parejas ya no pudieron ocultar eh, su falta de confort, su falta de conexión. Entonces se puede intervenir para que la pareja se equilibre, se sane y pueda ver claramente si quiere terminar realmente la relación, si quiere realmente un divorcio o si lo que necesitan es un poco más de comunicación, un poco más de entendimiento, a lo mejor un poco más de humor de buen ánimo en la relación. Entonces sí se puede, a veces se puede resolver y las parejas pueden seguir adelante después de un par de intervenciones de este tipo. Entonces, más o menos ese es el resumen de lo que estoy ofreciendo ahora desde Comunicación Curativa. Que me pueden encontrar en Instagram, en esa cuenta, Comunicación Curativa, o me pueden encontrar en Facebook como Alejo Buitrago. Ahí pueden encontrar a Alejo Buitrago, van a ver esta carita ahí y van a reconocer. eh, bueno, van a reconocer, me escriben por ahí, me escriben por interno. Alejo, tal cosa, tal. Porque si de pronto me piden amistad y yo no lo conozco, de pronto no les paro bolas. Entonces me escriben por interno, Alejo, tal, tal, y ya. Bueno, pues Alejo, muchísimas gracias. Ha sido un súper placer tenerte aquí en este canal. Pueden escuchar las veces que quieran esta intervención porque seguramente cada frase tiene magia, cada frase tiene un alto contenido de valor que no tiene desperdicio. Así es que muchas gracias por tu tiempo, Alejandro. Te hice madrugar y además hoy es festivo, pero Es cuando, efectivo, sí. pero bueno, somos atemporales. Pero tú sabes que vi un meme hoy que decía, en 1492 Cristóbal Colón fue descubierto por los nativos de América perdido en el mar. Sí, está muy bueno, muy bueno. Pero bueno, pues esto es subjetivo también, que cada uno celebre lo que quiera y lo importante es que estamos aquí ahora vivos en conexión y en servicio. Gracias, Alejandro. Mil gracias Gracias. por tu tiempo, por tu Chao. sabiduría Nos y por vemos. Gracias. compartir y nos veremos más adelante. Cuídate mucho. Súper. Chao. Chao.